Mi nombre es Michelle Alejandra Rosales Ochoa y yo les vengo a hablar sobre Salvador Dalí. Fue un pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español del siglo XX. Se le considera uno de los máximos representantes del surrealismo. Es conocido por sus impactantes imágenes surrealistas. Sus habilidades pictóricas se suelen atribuir a la influencia y admiración por el arte renacista. Primera pintura, El Gran Masturbador. El título se ha interpretado como una exploración de las obsesiones sexuales de Dalí y su relación con Gala, su esposa y musa. Pintado en 1929, está hecho mediante la técnica del óleo sobre lienzo. Es de estilo surrealista y sus medidas son de 110 por 150 centímetros. Se conserva en Madrid, en el Museo Reina Sofía, pues fue legado por Dalí a España. Segunda pintura, La persistencia de la memoria, realizada en 1931 mediante la técnica del óleo sobre lienzo. Es de estilo surrealista y sus medidas son de 24 por 33 centímetros. Los relojes dalinianos están derretidos, desposeídos de su forma, y usos convencionales sugieren una noción distorsionada de los segundos, que provocan extrañeza a quien los contempla y sugieren que el tiempo transcurre de una manera muy diferente. Tercera pintura, El torero alucinógeno. Es una pintura al óleo realizada entre 1969 y 1970, aproximadamente de 4 por 3 metros, que emplea los cánones de su particular interpretación del pensamiento surrealista. Refleja la aversión de su esposa Gala por las corridas de toros, combinando simbolismo, ilusiones ópticas y motivos familiares con un estilo surrealista. Radica en la presentación del rechazo de Gala hacia las corridas de toros, utilizando la técnica surrealista de Dalí para expresar esa aversión a través de una imagen simbólica y distorsionada de la tauromaquia. Mi nombre es Lizeth Sofía Martínez García y hablaré sobre el arte del puntillismo hecho por Vincent van Gogh. Para empezar, les hablaré un poco de él. Vincent van Gogh, nacido en 1853, fue uno de los grandes mártires del arte, conocido por su inestabilidad psicológica y por no haber vendido más que un solo cuadro en toda su vida. Su éxito comercial llegó años después de su muerte, siendo en la actualidad uno de los pintores más famosos y artistas más cotizados del mundo. Fue primogénito de los 6 hijos de un pastor protestante de una importante familia. Este le inculcó el amor por la naturaleza, que tuvo una gran influencia en su vida y en su pintura. Sus periodos de pintura fueron el realismo, impresionismo y postimpresionismo. En 1886, Van Gogh se trasladó a Bruselas desde París, donde estudió un estilo de pintura llamado neoimpresismo, o más conocido como el puntillismo. Esta forma de arte utilizaba una técnica llamada punteado. El punteado usaba trazos pequeños o puntos de color que se mezclaban y eran vistos desde la distancia. Tuvo algunos problemas psiquiátricos y pasó algún tiempo internado en un hospital de Arles y un año en el manicomio de Saint-Rémy. Situada en la misma región, durante ese periodo continuó trabajando desde los varios episodios de locura que sufrió. Más tarde pasó 3 meses en Nevers, atendido por un médico cuyo retrato pintó. Se llamó el Dr. Paul Gachet en 1890 en el Museo de Orsay, París. Padeció numerosos problemas físicos. Estos fueron debido a su pobreza y desnutrición. Vincent van Gogh fue adicto a la absenta, peligrosa bebida narcótica popular a finales del siglo XIX. Se cree que padeció sífilis, tinnitus, envenenamiento por plomo, síndrome de Meniere y epilepsia. Sus 2 hermanos murieron jóvenes y su hermana Wilhelmine pasó la mayor parte de su vida en un asilo mental. ¿Cómo manifestó esta enfermedad en su arte? Bueno, pues tocó puntos como el expresionismo exacerbado, que es la enfermedad mental que Van Gogh se manifestó en sus obras a través de una paleta de colores vibrantes, contrastantes, con pinceladas vigorosas, una distorsión de la forma que expresa sus emociones intensas y a menudo turbulentas. También el simbolismo. Muchos de sus cuadros están cargados de simbolismo, reflejan sus luchas internas, su soledad,
y su conexión con la naturaleza. Un ejemplo de estos son la pintura de los girasoles, y a menudo se interpretaba como un símbolo de vida, muerte y renovación. También tocaba el punto de autorretratos introspectivos. Eran una ventana a su alma que revelaban una gran honestidad y vulnerabilidad. A través de ellos se podía observar la evolución de su estado mental a lo largo de los años. Su primer obra que estoy mostrando aquí es el autorretrato del mismo, que fue una de sus obras más emblemáticas. Este mismo se debe que en parte había muy poca gente que se prestara a posar para que los pintaran. En esta pintura se logra ver a Van Gogh situado en el centro de la pintura, con una actitud calmada, y sus ojos claros se clavan en el espectador, nos miran con intensidad, junto a sus cejas que nos indican cierta turbación, probablemente a causa de la enfermedad que lo acosaba. Van Gogh envió el cuadro a su hermano, adjuntando una carta que decía lo siguiente: necesitarás estudiar el cuadro por un tiempo. Espero que notes mis expresiones faciales se han vuelto un poco más tranquilas, aunque mis ojos tienen la misma mirada insegura que antes, o eso me parece a mí. La noche estrellada de Van Gogh tiene su origen en un contexto histórico preciso: la hospitalización del pintor en la clínica de Saint-Rémy en mayo de 1889, tras la ruptura en diciembre de 1888 con la relación de su amigo Gauguin, el acto desencadenante de la famosa mutilación de la oreja izquierda. El pintor vivió uno de sus periodos más oscuros y acepta internarse en el instituto psiquiátrico. Paradójicamente, esta reclusión resulta ser un periodo sumamente prolífico para Van Gogh, que en un año de estadía crea más de 150 cuadros, entre los cuales destaca La Noche Estrellada. Fue pintada entre mayo y junio, la fecha exacta aún no se sabe, y retrata el paisaje idealmente visto por Van Gogh desde su propia ventana, mientras la oscuridad de la noche envuelve el mundo exterior. Un cripés a la izquierda anticipa la visión del elemento situado en el centro, un pequeño pueblo iluminado en cuyo centro se alcanza el campanario de la iglesia y una densa vegetación. En el lado derecho del cuadro, sobre este pequeño núcleo residencial, se alza un gran cielo estrellado que ocupa 2/3 del cuarto y parece envolver por completo el resto de la composición. Fue captado de inmediato a la mirada del observador. Aunque parte de un contexto real y autobiográfico, la pintura no es una transposición fiel de lo que Vincent Van Gogh vio, sino una idealización e interiorización de él. Las emociones contrastantes de Van Gogh emergen con fuerza en La Noche Estrellada. Tan fuertes son las pinceladas que lo componen, que sueño y realidad se retroalimentan en una relación simbiótica, cuyos componentes suelen ser inseparables e igualmente necesarios. La obra, con el nombre El Sembrador, pintada por Vincent Van Gogh en 1888, es una de las piezas más emblemáticas del postimpresionismo. Esta pintura al óleo captura la esencia del trabajo agrícola y la conexión del ser humano con la tierra. Van Gogh, conocido por su uso vibrante del color y su estilo emocional, representa en esta obra a un campesino sembrando semillas bajo un cielo radiante, simbolizando la esperanza y el renacer de la vida. La figura central, y con su postura decidida y su sombrero de paja, evoca la dedicación y el esfuerzo del trabajo rural, mientras que los tonos amarillos y verdes transmiten una sensación de vitalidad y energía. La historia detrás del sembrador es rica y significativa. Van Gogh pintó esta obra durante su estancia en Arles, donde buscaba la luz y la belleza del sur de Francia. Inspirado por la naturaleza y la vida cotidiana, el artista buscaba transmitir su amor por el campo y la simplicidad de la vida rural. Esta pintura no solo es un reflejo de su estilo único, sino también un testimonio de su búsqueda de la conexión espiritual con el mundo que lo rodeaba. El sembrador se ha convertido en un símbolo de la lucha y la esperanza, resonando profundamente en el mundo del arte y la cultura. El ámbito del arte, el sembrador, ha sido interpretado como una representación de la siembra de ideas y la creación en un futuro mejor. La obra ha influido en generaciones de artistas y ha sido objeto de estudio en diversas corrientes artísticas.
Su significado trasciende el tiempo, convirtiéndose en un icono de la perseverancia y la conexión con la naturaleza. La pintura Almendro en flor fue pintada para su sobrino y ahijado recién nacido. Esta obra muestra a un Van Gogh luminoso, lleno de optimismo por el nacimiento del bebé, que sería bautizado con el nombre de Vincent. La primavera llegó a Arles e influido por los grabadores japoneses, Van Gogh pinta esta oda a una nueva vida, a la naturaleza. La luz parece irradiar el cuarto, pero no solo se percibe un símbolo de una nueva vida, sino que el pintor también quiere plasmar una posible nueva vida para sí mismo y su futuro artístico. Aunque, como se sabe, el artista falleció solo 3 meses después de acabar esta obra. El 31 de enero de 1890 nació el que sería el primer y único hijo de Theo Van Gogh y su esposa. La pareja decidió llamar al niño Vincent en homenaje a su tío. En la carta que Theo escribió al pintor para contarle la noticia, le dijo: «Le pondremos tu nombre. Deseo que sea tan decidido y valiente como tú». La noticia llenó de alegría el corazón del artista, que no dudó en dejarla plasmada haciendo lo que mejor sabía hacer: pintar una obra para su sobrino, que más tarde se convertiría en una de sus obras maestras, Almendro en flor. A diferencia de otras pinturas de técnica más frenética y pincelada empastada, Van Gogh centró todos sus esfuerzos en el lienzo, logrando que fuera un poco más cuidadoso. Basta con fijarnos en el cielo construido con multitud de tonalidades azules que lo dotan en un mayor naturalismo. La elección de la flor de almendro como protagonista de esta pintura tampoco fue fortuita. El almendro es uno de los árboles que antes florecían en febrero, considerándose por muchos el anuncio de la llegada de la primavera tras el frío invierno. Y así, el pintor utilizó uno de sus temas predilectos para anunciar su felicidad por la llegada de una nueva vida. La obra de arte Café de Noche fue pintada en septiembre de 1888 en el Café de la Gare en Arles. Era un turgio abierto toda la noche para delincuentes, borrachos, prostitutas, drogadictos y artistas. 3 noches en vela se pasó el autor para captar el ambiente de su bar preferido de Arles. Seguramente borracho, aún así, y pese a lo que digan de su locura, como artista era un experimentador lúcido y un erudito en la historia del arte que sabía perfectamente lo que se hacía. Van Gogh pintaba de esta forma porque simplemente era su estilo. Se dice que no vendió nada en la vida, no porque sus cuadros fueran demasiado vanguardistas, sino por su atormentada personalidad anticomercial que cerraba puertas en un mercado del arte que tanto valoraba. Van Gogh prefería estar pintando en tabernas como esta. El Café de Noche no solo retrata un rincón de la vida nocturna, sino que también simboliza la soledad y la introspección característica de la obra tardía de Van Gogh. La obra persiste como un testimonio de la maestría de Van Gogh para comunicar emociones profundas a través de su pincel, dejando una impresión duradera en quienes se sumergen en su visión única del mundo. Durante la época en que Van Gogh pintó el Café Nocturno, experimentaba sentimientos de aislamiento y lucha contra su salud mental. Su elección de representar esta escena reflejaba su propio estado mental. Van Gogh incluyó varios símbolos en el Café Nocturno para transmitir significados más profundos. Un ejemplo: las sillas vacías dispersas por la sala surgen de la soledad y espera, mientras que el reloj marca una hora tardía, enfatizando el paso del tiempo en un lugar que nunca se descanse del todo. Estos detalles contribuyen a la narrativa de desesperación y aislamiento. Guernica fue el reflejo fiel de una época y de unas luctuosas y dramáticas circunstancias. El lienzo Guernica nació para formar parte del pabellón español en la Exposición Internacional de París en 1937. Fue el motivo que impulsó a Pablo Picasso a realizar la escena representada en esta gran pintura. Fue la noticia de los bombardeos efectuados por la aviación alemana sobre la Villa Vasca,
que da nombre a la obra. A pesar de ello, tanto los bocetos como el cuadro no coinciden en ninguna alusión a sucesos concretos, sino que por el contrario contribuyen un alegato genérico contra la barbarie y el terror de la guerra. El Gran Lienzo es el testimonio del horror y suspenso de la Guerra Civil Española, así como la premonición de lo que iba a suceder en la Segunda Guerra Mundial. En 1958, Picasso renovó el préstamo del cuadro al MoMA por tiempo indefinido hasta que se restablecieron las libertades democráticas en España, regresando la obra finalmente a nuestro país en el año 1981, en España. El viejo guitarrista ciego de Pablo Picasso es una obra que revela su destreza artística y su capacidad única para transmitir emociones profundas a través del lienzo. Pintado durante su periodo azul entre 1901 y 1904, este cuadro es un testimonio de la sensibilidad y la compasión de Picasso hacia los marginados y desfavorecidos. La obra, con dimensiones de 122.9 centímetros por 82.6 centímetros, presenta a un anciano músico ciego abrazando su guitarra en un rincón oscuro. La paleta de colores azules predominantes evoca una atmósfera melancólica, mientras que las líneas suaves y fluidas acentúan la fragilidad y la vulnerabilidad del personaje. Picasso pintó al viejo guitarrista ciego durante un periodo personal difícil, marcado por la pobreza y la muerte de su amigo Carlos. El artista canalizó sus emociones a través de su arte, creando obras que reflejaban la tristeza y la desesperación. La figura del anciano músico encarna la lucha contra la adversidad y la expresión de la sociedad y la resignación. Algunos lo ven como un retrato de la desesperación y la soledad, mientras que otros encuentran un rayo de esperanza en la expresión del anciano. En la última instancia, esa obra atemporal sigue siendo un recordatorio poderoso de la capacidad de Picasso para captar la complejidad de la condición humana y provocar reflexiones profundas sobre la vida, la pérdida y la búsqueda del significado. La bebedura de absenta. Picasso realizó este cuadro en el otoño de 1901 durante su segunda estancia parisiense, concentrándose en esta fiel representación de una presunta bebedora de absenta. Como su nombre lo indica, hace un especial trabajo mostrando los efectos de la misma conciencia como la bebida maldita, capaz de provocarte alucinaciones. Se dice que incluso pintores como Picasso, Edgar Degas y Van Gogh hicieron uso de sus efectos con fines creativos, o quizá pudieron tener motivos más recreativos. El estado perturbado de la modelo quizá pueda deberse a que el éxtasis se ha acabado ya y tiene entonces que afrontar la realidad tal y como es, sin ninguna bebida mágica o una hada verde dispuesta a rescatarle. En caso de mayor introspección, tenemos la obra de Degas con su famosa La Obstensa, así como Mujer bebiendo Obstensa de Picasso, que muestra mujeres contemplando la nada, envueltas en sí misma y posiblemente cuestionando sus decisiones que le hicieron llegar a ese estado. La señorita Sevigny es en realidad una calle de Barcelona donde abundaban los burdeles. Picasso nos muestra en esta obra 5 prostitutas barcelonesas y lo hace de un modo inédito. Hasta entonces lo hace al estilo cubista. Muchos quieren ver en la progresiva deformidad de las mujeres
de la izquierda a derecha una clara advertencia sobre las peligrosas enfermedades venéreas, un problema que afectó a un buen número de miembros de la comunidad artística prehispánica de la época, y seguramente la intención de Picasso en un principio era moral, pero al darse cuenta de la potencia visual que empezaba a aparecer en el lienzo, decidió tirar por ahí. Soy Evelyn Saori Rosales Martínez y les voy a hablar sobre algunas obras. Soy Evelyn Saori Rosales Martínez y les voy a hablar sobre algunas obras de arte de la época contemporánea. Caspar David Friedrich fue un artista prerromántico que introdujo el romanticismo en Alemania. Sus paisajes alegóricos, que muestran el valor romántico de lo sublime, ilustran cielos tormentosos, nieblas matinales y ruinas góticas, todo muy del gusto del romanticismo alemán. Su interés principal como artista era la naturaleza y a veces ubicar al ser humano empequeñeciendo en contrastes con extensos paisajes. De ahí que el historiador Christopher John Murray nos habla de que él dirige la mirada del espectador hacia su dimensión metafísica. El artista se formó muy joven como dibujante, más que como pintor, pero las nuevas corrientes pictóricas lo llevaron a los pinceles, donde gozó de éxito. Se codeó con la élite artística de la época, pero siempre sufrió depresiones y trastornos mentales que en realidad influyeron en su trabajo. Los paisajes de Friedrich reflejan su tormentoso paisaje interior. Friedrich perteneció a esa primera generación de artistas libres que no pintaban por encargo, altas montañas, enormes cielos y a lo mejor una figura perdida en la inmensidad, muchas veces de espaldas al espectador y en muchos casos siendo el centro compositivo de la obra. De todas formas se inspiró en los paisajes reales, pero desde puntos de vista inéditos hasta ahora. Su obra fue muy apreciada durante el romanticismo y, como pasó con muchos otros, fue olvidada. Vuelto a recordar y olvidado otra vez. Hoy es una de las figuras claves del arte alemán de antes del siglo XX. Caminante sobre un mar de nubes es una obra del pintor romántico alemán Caspar David Friedrich, considerada una de las obras maestras y más representativas del romanticismo. Data del año 1818. Se trata de un óleo sobre tela de 74,8 centímetros de ancho por 94,8 centímetros de alto, que actualmente se conserva en el Museo Kohlhallen de Hamburgo, Alemania. En el romanticismo se popularizó la pintura de paisaje que mostraran las fuerzas de la naturaleza, tormentas, nieblas, vientos, lluvias, nieves, etc. Este concepto, denominado lo sublime, pretendía reflejar el mundo interior del artista, mostrando emociones intensas, un paisaje un tanto exterior como interior. Friedrich fue uno de los máximos exponentes de este concepto, de lo sublime. En esta obra se representa a un hombre de espaldas, posiblemente asombrado al contemplar el paisaje montañoso cubierto de bruma. La eliminación de la línea del horizonte, fundiéndola con el cielo, crea una sensación de inmensidad. Aunque se ha especulado que Friedrich pintaba a las personas de espaldas debido a su supuesta falta de habilidad para el retrato, esta técnica permite al espectador identificarse con el caminante y su soledad, sin restarle un protagonismo al paisaje, claro. En definitiva, esta obra de Friedrich es un paradigma de la gran idea romántica, el instante en el que el hombre se siente sobrecogido por la belleza, ya sea natural o espiritual.
El árbol de los cuervos, también conocido como el árbol del cuervo, fue un cuadro pintado por el artista Caspar David Friedrich en el año 1822, usando la técnica de óleo sobre lienzo, midiendo 75 por 59 centímetros aproximadamente, ubicado en París. Este cuadro nos da a entender que es un viejo roble retorcido y moribundo, que se alza en el paisaje otoñal. Sus amigos ya no están y están cortados, dejando solo ramas como tumbas. El árbol se retuerce en una pose dramática, como un bailarín representando la muerte de un cisne. Las pocas hojas que le quedan son un recordatorio de que la vida se está acabando. Solo unos cuervos negros dan algo de vida al árbol, posándose en sus ramas. El día también se está apagando en el cielo. Para él, la muerte es el comienzo de la inmortalidad, lo que nos iguala a lo que da valor a la vida. Pero en estas pinturas de Friedrich, donde la muerte está tan presente, la verdadera protagonista siempre es la esperanza, la belleza de lo triste, la nostalgia de algo que no hemos vivido, la promesa de que, al fin y al cabo, es inevitable la vida después de la muerte. Luciérnagas en el agua. Todo el mundo conoce la obra, pero pocos conocen al artista y el mensaje que quiere transmitir. La obra de Yayoi Kusama ha sido el centro de su carrera artística. Gente de todo el mundo ha ido a su instalación y se ha tomado fotos increíbles, pero, aunque pueda haber excepciones, la mayoría no tiene ni idea del mensaje original. Ese es uno de los riesgos del arte conceptual. La gente juzga solo por lo que ve, no por la idea que hay detrás. Asumen que todo debe ser obvio y que no tiene que pensar más allá de la primera impresión. Esta obra es un salón oscuro lleno de espejos, luces LED colgando del techo y un pequeño estanque. Cuando te metes dentro, sientes como si estuvieras en el centro de una galaxia. El estanque parece un montón de estrellas o luciérnagas flotando. El efecto que crea Kusama es tan fuerte que rompe por completo la idea del espacio y el tiempo. Estás tan abrumado por la vista que te olvidas de todo lo demás. Hay dos mensajes detrás de esta experiencia. Uno está inspirado en un cuento japonés sobre una persona rodeada de 10.000 luciérnagas. El otro trata sobre cómo nos relacionamos entre nosotros y sobre nuestro lugar en un vasto universo. En mi opinión, Kusama nos invita a entrar en su mente y a hacernos las mismas preguntas que ella. Espera que esto nos lleve a tener conversaciones profundas con nosotros mismos. El arte conceptual ha sido criticada por mucha gente, pero pocos se toman el tiempo de entender el concepto que hay detrás. Kusama se ha hecho famosa por las fotos que se toman en sus obras, pero yo te animo a que vayas más allá de la fotografía y te preguntes cuál es tu lugar en este vasto universo. Puede que tu respuesta coincida con la de Kusama. El Imperio de la Luz. Autor René Magritte, del año 1954. Estilo surrealismo. Materiales: óleo sobre lienzo. Se encuentra en Venecia, Italia. Y sus medidas son de 1.95 por 1.31. En la obra vemos una escena extraña. En la parte superior hay un cielo azul brillante con esponjosas nubes blancas, como si fuera de día. Pero en la parte inferior, la oscuridad de la noche se ha apoderado de la calle. Solo la luz que sale de la ventana y de la farola evita que la escena se vuelva completamente oscura. El día y la noche se mezclan de forma armoniosa, creando un efecto inquietante de dualidad entre la vigilia y el sueño. Magritte, él mismo dijo que estaba fascinado por la idea de que la noche y el día pudieran coexistir, como si fueran uno solo. Decía que tenía sentido, ya que sabemos que en el mundo la noche siempre existe al mismo tiempo que el día, y que la tristeza existe en algunas personas al mismo tiempo que la felicidad en otras. También decía que la inspiración para esta obra no venía solo de una idea.
En las entrevistas aseguraba que no todas las ideas son ideas para pintar, sino que en este caso era poesía. Decía que evocar el día y la noche tiene el poder de sorprender y encantar al espectador, y que ese poder es poético porque provoca sensaciones. Los amantes, autor René Magritte, del año 1928, con un estilo de surrealismo, pintada en óleo sobre lienzo, ubicada en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, con unas medidas de 54,2 por 73 centímetros. Este cuadro para mí es como un amor prohibido, un romance a escondidas, el amor ciego, la frialdad de algunos amores, o dos almas gemelas que se encuentran sin saberlo. El surrealista Magritte no nos da respuestas, solo nos deja con esa sensación de asfixia, que quizás sea solo otro síntoma del amor. Y una vez más, el artista juega con la idea de lo interior y lo exterior. No podemos decir si esa pared azul está pintada o si es el cielo. La llave de los campos, del autor René Magritte, pintada en el año 1936 con un estilo surrealista, utilizando óleo sobre lienzo, ubicada en el Museo Nacional Thyssen en Madrid, con una medida de 80 por 60 centímetros. Esta pintura, más allá del surrealismo, nos encontramos con una dinámica filosófica que podría resumirse en un no todo es lo que parece. Y en este cuadro en particular surge otra pregunta: ¿qué es lo que Magritte quería que viéramos a través de la ventana? En primer lugar, está claro que quiere llevarnos a una ilusión óptica. La ventana, con los cristales rotos en 1000 pedazos, sigue mostrando la misma imagen del exterior. Quizás quiera decirnos que tenemos que romper con los muros que nos impiden ver el mundo en su totalidad, con sus luces y sus sombras, y que también impiden que la luz entre en nuestro interior. Las cortinas abiertas, el campo verde, el cielo azul, todo contrasta con la oscuridad del interior, donde se sitúa el espectador. Quizás el misterio detrás de la oscuridad es crear una sensación de solemnidad ante las diversas capas que todos los podemos tener y ocultarnos al exterior. Nuestras sombras se esconden tras una cortina oscura, pero al dejar que la luz, el cielo azul y el campo verde entren, iluminan nuestro interior. El cristal puede que represente el muro que nos separa del mundo exterior. Es necesario romperlo para dar paso a la verdadera esencia de las cosas. El arte de la conversación, del autor René Magritte, pintado en el año 1963 con un estilo de surrealismo, ocupando materiales óleo sobre lienzo, ubicado en una colección privada de Nueva York, con unas dimensiones de 46 por 38 centímetros, nos dice que hay gente que acapara las conversaciones, no dejan hablar la palabra suya. Otros son lacónicos, suena la conversación pero no la enriquecen. Algunos le dan 1000 vueltas a un concepto para dejarlo claro, pero de tanto repetirlo lo vuelven confuso. Hay gente excesivamente apasionada que grita y no cede nunca. Y luego están los que comunican, que intercambian ideas y comparten su sabiduría. Gente que enseña, que enriquece, que aporta, con la que aprendes en cada frase que suelta. Gente que parece sincera y coherente, que lo que dice casa bien con lo que hace, que no interrumpe y busca la interacción, huyendo siempre del monólogo o de la competición. Gente que no inventa ni exagera, que no presume ni ofende, que no repite ni divaga. Gente con infinitos temas de conversación, no de esos con uno solo que lo usan y desgastan hasta el aburrimiento. Para mí esta pintura me recordó mucho a las clases de filosofía que tenía yo en este semestre. Mi profesora pertenece al segundo tipo de gente que acabo de mencionar.
Por eso sus clases se fueron volviendo mis favoritas, porque no sentíamos el tiempo. Podrían pasar 3, 4 horas y queríamos seguir aprendiendo porque no aburren. Cada palabra que soltaba era palabra nueva y palabra que obviamente guardábamos en nuestro vocabulario. Nos enseñaba cosas absolutamente nuevas y trataba de que lo que aprendiéramos lo lleváramos a cabo en nuestro día a día. Esta pintura deberíamos preguntarnos a veces de qué grupo somos. Quizás de los dos, depende del día, depende del momento. Aunque reconozcamos que hay que tender a ser de los segundos conversadores. Quizás de ese segundo grupo son estos 2 hombres volando que pinta Magritte en su arte de la conversación. El tiempo vuela, de Frida Kahlo, pintada en el año 1929 con un estilo de surrealismo, utilizando materiales óleo sobre lienzo, ubicada en una colección privada, con unas dimensiones de 77,5 por 70 centímetros. En este autorretrato, Frida Kahlo usa símbolos como el reloj y el avión para representar su deseo de dejar atrás su dolor físico y emocional. El avión en el cielo azul del balcón simboliza su infancia y un deseo no cumplido. La aguja en el reloj, que marca el pasado del tiempo, refleja la rapidez con la que pasa la vida y la inevitabilidad del destino. El reloj sobre la columna simboliza su estado interior, un tema que repite en su obra Columna Rota de 1944. En este autorretrato, Frida se une al Padre Tiempo, aceptando el ritmo lento y pesado que se ha convertido en parte de su ser. La columna rota, de Frida Kahlo, pintada en 1944 con un estilo de surrealismo, ocupando materiales óleo sobre lienzo, ubicada en el Museo Dolores Olmedo en México, con unas dimensiones de 30 por 39 centímetros. Este autorretrato explica muy claramente lo que sucedió con su cuerpo. Con tan solo 37 años, Frida Kahlo llevó media vida arrastrando un terrible sufrimiento físico a causa del accidente de autobús sufrido en 1925. Su columna vertebral había quedado fracturada en 3 partes, sufriendo además fracturas en 2 costillas, clavículas y pelvis. Su pierna derecha se fracturó en 11 partes. Fue además atravesada por un pasamanos por la cadera izquierda, atravesando su cuerpo hasta salir por la vagina. Kahlo comentaba que esta fue la brutal forma en la que había perdido su virginidad. Desde entonces fueron continuas las operaciones, al menos 32 a lo largo de su vida, las hospitalizaciones y el dolor extremo. Tuvo que ponerse todo tipo de corsés para poder andar y llevar una vida normal. Pero lo único que ayudó a curar su dolor fue el arte. Frida llora porque siente rota la columna y solo un doloroso corsé de metal la mantiene moderadamente firme. Tiene clavos por todo su cuerpo, simbolizando el dolor al que quizás su rostro se ha acostumbrado. Frida aguanta con resignación, sacando belleza donde no la puede ver, como sacar agua de ese desierto que tiene detrás. Soy Ariane Juan Arias y les presentaré acerca del arte pictórico de Leonardo da Vinci. La obra La Virgen, el Niño Jesús y Santa Ana, de Leonardo da Vinci, representa a la Virgen María, el Niño Jesús y Santa Ana, Madre de María. La pintura, realizada hacia 1508 a 1510, explora la relación familiar y la futura pasión de Cristo a través de la simbología del Cordero que Jesús abraza. La obra se centra en la conexión entre las 3 generaciones, Santa Ana, la Virgen María y el Niño Jesús, resaltando la importancia de la familia en la tradición cristiana. El Cordero que Jesús abraza es un símbolo
de su futuro sacrificio como el Cordero de Dios que se ofrece por la salvación de la humanidad. La Virgen y el niño muestran la ternura y el amor maternal de la Virgen María hacia su Hijo, mientras que el niño Jesús juega con el Cordero, anticipando su destino. La presencia de Santa Ana, abuela de Jesús, añade una capa de profundidad a la compasión, sugiriendo la importancia de la herencia familiar en la historia de la salvación. Además de su significado religioso, la obra ha sido objeto de análisis psicoanalíticos, como el realizado Fredo, quien encontró referencias a la infancia de Leonardo en la compasión. Para comenzar, tenemos La Última Cena de Leonardo da Vinci. La Última Cena de Leonardo da Vinci es una de las pinturas más famosas del mundo. La obra fue pintada entre 1494 y 1498, bajo el gobierno de Ludovico el Moro, y representa la última cena entre Jesús y sus discípulos. Esta pintura de la Última Cena de Leonardo da Vinci es una enorme pintura de 4.60 metros de altura y 8.80 metros de ancho, y fue realizada con témpera y óleo sobre una preparación de yeso en lugar de la técnica comúnmente utilizada en la época del fresco. Actualmente se han implementado muchas medidas para proteger la pintura del deterioro, para asegurarse de que el fresco se mantenga a temperatura ambiente. Desde la restauración, el ingreso de los visitantes se ha restringido a un grupo de 25 personas cada 15 minutos. Una de las curiosidades de esta pintura de la Última Cena de Leonardo da Vinci es que la gran fama de esta obra maestra ha despertado el interés de muchos historiadores, investigadores y novelistas que buscan resolver los supuestos misterios y enigmas que rodean a este cuadro. Por ejemplo, en los libros La Revelación Templaria y en la novela El Código da Vinci de Dan Brown, se afirma que la figura a la derecha de Jesús no es el apóstol Juan, sino una figura femenina. Lo cierto es que estos misterios y curiosidades aún no han sido resueltos. El hombre de Vitruvio, un dibujo de Leonardo da Vinci, representa la búsqueda de las proporciones perfectas del cuerpo humano y su relación con la geometría y la arquitectura, simbolizando la armonía entre el hombre y el universo. El dibujo muestra a un hombre inscrito en un círculo y un cuadrado, con sus extremidades extendidas, explorando las relaciones matemáticas y geométricas del cuerpo humano. Da Vinci se basó en los escritos del arquitecto romano Vitruvio, quien describió las proporciones ideales del cuerpo humano en tratados de arquitectura. El simbolismo de este círculo es que el círculo y el cuadrado son figuras geométricas con significados simbólicos. El círculo representa lo divino, lo perfecto, y el cuadrado representa lo terrenal, lo construido. El hombre es el centro y conecta ambos. El dibujo se considera un canon de las proporciones humanas, una representación ideal de la figura masculina que ha influenciado el arte y la arquitectura a lo largo de la historia. El impacto de esta obra de arte es que El hombre de Vitruvio es una de las obras más icónicas de Leonardo da Vinci y un símbolo del Renacimiento, destacado la importancia del ser humano como medida de todas las cosas. Ahora bien, el mensaje que transmite El hombre de Vitruvio es que sugiere que el cuerpo humano puede encajar tanto en un círculo perfecto como en un cuadrado perfecto, lo que representa la conexión entre la naturaleza y el arte, entre la ciencia y el arte, así como la relación entre el hombre y el universo.
y la idea de que el ser humano es la medida de todas las cosas. La pintura de Leonardo da Vinci, La Anunciación, representa el momento bíblico en el que el arcángel Gabriel anuncia a la Virgen María que concebirá y dará a luz a Jesús, el Hijo de Dios. La pintura de Leonardo da Vinci, La Anunciación, representa el momento bíblico en el que el arcángel Gabriel anuncia a la Virgen María que concebirá y dará a luz a Jesús, el Hijo de Dios. La pintura El bautismo de Cristo, obra de Leonardo da Vinci y Andrea del Verrocchio, representa el momento bíblico en que Jesús es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Más allá de la escena religiosa, la pintura simboliza la conexión entre lo divino y lo humano, mostrando la transición del renacimiento temprano al alto renacimiento, y la maestría de Leonardo en el manejo de la luz, el color y la anatomía humana. El bautismo de Jesús es una escena central que muestra a Juan el Bautista vertiendo agua sobre la cabeza de Jesús, quien está arrodillado en el río. Tenemos también a una paloma, que es un símbolo del Espíritu Santo. Aparece sobre la cabeza de Jesús, representando la confirmación divina de su misión. También tenemos a los ángeles. Son dos ángeles a la izquierda de la escena. Observan el bautismo, uno sosteniendo la túnica de Jesús y el otro con las manos juntas, una señal de reverencia. El paisaje, un paisaje natural con una palmera que simboliza la salvación y la vida, y un paisaje rocoso que representa la transición del mundo natural al espiritual. La cruz, una pequeña cruz aparece en el agua, un símbolo de la futura crucificación de Jesús. Además de la representación bíblica, la pintura es significativa por la colaboración. Leonardo da Vinci, siendo aprendiz de Verrocchio, en ese momento participó en la creación de la obra, especialmente en la figura del ángel de la izquierda, destacando por su delicadeza y madurez. La obra marca una transición entre el Renacimiento temprano y el Alto Renacimiento, mostrando la evolución del estilo de Verrocchio y la influencia de Leonardo en la pintura. Y la representación de Cristo. La pintura muestra a Jesús como un hombre joven y hermoso, en lugar de una figura madura, lo que fue un enfoque novedoso para la época. El autorretrato de Leonardo da Vinci, realizado en tiza roja, es una de las representaciones más icónicas de él, mostrando a un hombre mayor con barba y cabello largo. Aunque algunos historiadores discrepan sobre si realmente es un autorretrato o una representación de otra persona, se le considera una imagen clave para entender la figura del hombre del Renacimiento y sus contribuciones artísticas e intelectuales. El hombre del Renacimiento. El retrato se asocia con la idea del polímata renacentista, una persona con conocimientos en diversas disciplinas como arte, ciencia, ingeniería y filosofía, algo que Leonardo representaba a la perfección. Aunque no es una representación fotográfica, el autorretrato busca transmitir una sensación de sabiduría, introspección y quizás cierta melancolía asociada a la vejez, según los estudios del dibujo. El retrato ha sido ampliamente reproducido y utilizado para representar a Leonardo da Vinci, convirtiéndose en una imagen reconocible a nivel mundial y símbolo de su genialidad. Tenemos sus detalles de esta obra de arte. Su técnica es realizada con tiza roja sobre papel. Es un dibujo, no una pintura. Su apariencia. Leonardo da Vinci aparece con cabello y barba larga, con arrugas en la frente y alrededor de los ojos rasgados que sugieren la edad y la experiencia.
Su mirada es intensa y penetrante del personaje. Ha sido objeto de la interpretación, algunos sugiriendo que transmite una fuerza o energía especial.